Gloria a Dios, iglesia. Bienvenidos a este hermoso tiempo. Bienvenidos a su casa. Emmanuel, Dios con nosotros. Hermoso tiempo de alabanza, de adoración que el Señor nos regala, que nos permite conectarnos a su presencia para poder recibir su palabra, para disponer nuestros corazones y alinearlo a sus pensamientos y poder recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Los niños pueden ir al ministerio de niños a ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Cómo ha estado, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria. Y en victoria, gloria al Señor. Ya, nosotros vamos ahí, seguimos avanzando con la mudanza. Uno nunca se da cuenta de tantas cosas, uno dice, ¿dónde entraba tantas cosas? ¿No? ¿Dónde entraba? Y a veces estamos así también, cuando recordamos nuestros pensamientos, a veces nos damos cuenta, ¿dónde metí tantos recuerdos? Pero ahí nos liberamos en el Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Amén. Amén. Estamos con nuestros corazones dispuestos para recibir lo que Dios nos va a hablar para este día. Gloria al Señor. Entonces, para este tiempo siento en mi corazón poder compartirles esta palabra que vamos a encontrar en el libro de Job. Así que para eso vamos a leer Job capítulo 1, versos del 1 al 22. Job capítulo 1, versos del 1 al 22. Todo el primer capítulo del libro de Job. Hermoso libro, hermosa palabra. Amén. ¿Estamos? Gloria a Dios. Hermanita Ruth, si puede leernos, por favor. Hacernos el favor de leer el día de hoy la palabra de Dios. La palabra del Señor dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y es a este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaban de mañana y ofrecían holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos.
y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aunque estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios bendiga su palabra. Gloria a Dios, amén. Gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios por su hermosa y poderosa palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este hermoso tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto que estemos aquí hoy día para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Tú has abierto las puertas de este lugar, Señor. Tú has abierto el camino, Señor, para que estemos aquí en este tiempo. Y hoy, Señor, te pedimos que a través de tu palabra seas hablando en nuestras vidas, Señor. Seas revelándonos cada misterio. Seas revelándonos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este tiempo, conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Señor, que esta palabra no sea robada de ahí, que dé fruto y buen fruto, Señor, bendito Dios amado, y que podamos poner por obra todo aquello que tú, Señor, a través de esta palabra nos vas a hablar y nos vas a ministrar, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a tener el entendimiento y discernimiento para que esta palabra, Señor, podamos recibirla conforme a como la voluntad de Dios y el corazón de Dios lo dispone para nuestras vidas, Señor, bendito Dios amado. Ayúdanos en este proceso, ayúdanos en este tiempo, y no permitas que salgamos de este lugar como hemos llegado, sino que salgamos de aquí fortalecidos, renovados, Señor, liberados, que salgamos de aquí conformes, Señor, bendito Dios, a lo que tú, Señor, ya dispusiste en tus planes buenos, agradables y perfectos para nuestras vidas. Como siempre, Señor, te pido que no permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor. Pon tu carbón en mis labios, Señor, bendito Dios, Padre amado, para que toda palabra que salga de mí sea conforme a tu voluntad, Señor, sea conforme a la palabra que tú ya entregaste a mi vida, Señor, y a mi corazón. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermosa palabra, hermoso libro y testimonio que Job nos da. Y vamos a empezar. Lo primero que quiero que veamos es la descripción que la palabra nos hace acerca de Job. Cómo la palabra nos describe a Job. Ahora, recordemos que esta descripción que la palabra nos hace de Job no es una descripción que salió de un amigo, de un familiar de Job, de alguien que quiso hacerlo que se vea bien. Recordemos que toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Entonces, esta descripción que leemos de Job, reconocemos que es una descripción que fue inspirada por Dios para que nosotros ahora podamos conocer a Job, podamos reconocer y ver quién era Job. Y la palabra nos muestra quién era Job, de acuerdo al corazón de Dios. Y de acuerdo al corazón de Dios nos dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vemos en la palabra que hace para que Job pueda ser llamado de esta manera? ¿Qué es lo que Dios nos muestra en la palabra acerca de Job para que nosotros o Dios pueda decirnos de que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo primero que vemos dice que él era un hombre perfecto. ¿Y qué era lo que hacía Job perfecto?
Ahí mismo está la respuesta. Dice que él era un hombre perfecto, recto, ¿por qué? Porque era temeroso de Dios. Entonces la perfección que Job tenía era su temor a Dios. Ahora, ¿qué significa temor? ¿Qué es el temor? Miedo. ¿No? De acuerdo al diccionario, si vemos temeroso, dice que es medroso, irresoluto, miedoso, persona llena de miedo. Entonces, en un diccionario español, una persona temerosa es aquella persona que tiene miedo. Y todos sabemos que el miedo en nuestras vidas es aquella sensación que sentimos que muchas veces nos lleva a dejar de hacer algo por temor a sus consecuencias. Entonces la palabra nos dice que Job era temeroso de Dios, entonces podemos entender de que Job era temeroso a hacer algo en contra de Dios por temor a las consecuencias que eso podía traer a su vida. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces el temor es aquello que me detiene a mí a hacer algo porque sé que si yo hago eso va a traer unas consecuencias a mi vida. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias que Job temía en su vida? ¿Cuáles eran las consecuencias que él pensaba en su vida que lo hacía a él temer de Dios? Vamos a ver primero lo que nos dice la palabra, porque la primera respuesta que encontramos de cuál es supuestamente ese temor que Job tenía que lo llevaba a él a obedecer a Dios, la da el diablo. El diablo muestra primero cuál era, según él, ese temor o esa consecuencia que Job quería evitar y que lo llevaba a él a temer a Dios. Y vamos a verlo. Vamos a volver a leer Job capítulo 1, versos 9 al 10. Job capítulo 1, versos 9 al 10. Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da el diablo? ¿Cuál es la respuesta que el diablo da diciendo, por esto es que Job te teme? Por los bienes. Según el diablo, Job era perfecto porque temía a las consecuencias de perder todos los bienes materiales que él había recibido en su vida. Según el diablo, los bienes materiales que Job acumulaba era lo que le llevaba a Job a temer a Dios o a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque según el diablo, Job pensaba de que si él dejaba de obedecer, iba a perder todos los bienes materiales. Si él no obedecía a Dios, todo aquello que él tenía iba a perderlo. Sus ovejas, sus ganados, sus camellos, hasta sus hijos y todo aquello. Entonces el diablo le dice a Dios, claro que Job te obedece. Claro que él tiene miedo. ¿Por qué él no lo hace de balde? Porque él lo hace porque él sabe que si él deja de obedecerte, él va a perder todo eso. Es como si el diablo le estuviera diciendo a Dios, tú has comprado el temor de Job. Tú has comprado el temor de Job, tú has comprado que Job te siga porque tú le das todo. Todo lo que él necesita, todo lo que pide, tú se lo das. Lo proteges, lo prosperas. Entonces, ¿cómo no te va a servir si tú le estás dando de todo? Y claro, eso es lo que muchas veces, iglesia, el mundo piensa. Piensan que las riquezas materiales pueden comprar todo. Inclusive piensan que las riquezas materiales pueden comprar el corazón del hombre. ¿O no es lo que el mundo piensa? Que las riquezas materiales pueden comprar hasta el corazón del hombre. Lo vemos, ¿no? Lo vemos en la política, lamentablemente, que muchas veces se cumple eso. Todo lo material compra el corazón del hombre. Pero vemos que ese pensamiento viene del diablo. El diablo piensa que puede comprarnos a todos con las cosas materiales. Y siempre ha pensado de esa manera. Siempre ha sido su forma de actuar contra el hombre.
llenarlo o buscar que el hombre es llenarlo de cosas materiales para tratar de comprar su corazón. Y lo vemos en la palabra, porque solamente no lo hizo con Job, o sea, solamente no le dijo a Dios acerca de Job, sino que el diablo lo vemos que también después lo vuelve a hacer. Y lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 8 al 9. Mateo capítulo 4, verso 8 al 9. Amén. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A quién le estaba hablando el diablo? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué estaba tratando de hacer el diablo? Comprar el corazón de Cristo Jesús. ¿Y con qué lo estaba tratando de comprar? Con las riquezas del mundo. Muchos años después de lo que pasa con Job, muchos años después con nuestro Señor Jesucristo, el diablo sigue en sus mismas estrategias. El diablo sigue tratando de hacer lo mismo, comprar el corazón del hombre con las riquezas del mundo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que muchas veces el corazón del hombre es muy frágil. Que muchas veces el corazón del hombre, aquel corazón que no es recto, como decía la palabra, que no es un varón perfecto como era Job, puede caer fácilmente. Las riquezas del mundo muchas veces pueden traer abajo un corazón que trata de pararse. El amor a las riquezas del mundo. El diablo muchos años después sigue pensando igual y es lo que sigue haciendo ahora, iglesia. El diablo sigue haciendo ahora, sigue tratando de poner en el corazón del hombre que las riquezas es lo que el hombre necesita para ser feliz. Que lo que el hombre necesita para poder ser lleno de gozo. Si no, veamos los comerciales que dan en la televisión. Recordemos un comercial. Una persona que está ahí en la televisión con un auto de última gama. ¿Cómo vemos la cara de esa persona manejando el auto? Feliz, ¿no? ¿Acaso alguna vez hemos visto un comercial de una persona manejando ese tipo de autos llorando o estresado? ¿Por qué? Porque eso no vende. Porque lo que quiere vender el diablo y lo que quiere vender el mundo es que necesitas eso para ser feliz. Que necesitas esas riquezas, que necesitas ese material para poder ser feliz. Que tu felicidad no va a ser completa hasta que no obtengas eso. Y muchos quieren ser como el comercial. Muchos quieren ser felices. ¡Ay, mira qué feliz está manejando ese auto! Necesito ese auto para ser feliz. Y eso es lo que el diablo intenta hacer. Comprar el corazón del hombre con las cosas materiales. Y ahora, yo no me tomen a mal, no estoy diciendo que está mal comprarse un auto de última generación, de última gama, no. No estoy diciendo que está mal tratar de irse de vacaciones con su familia, como lo vemos en la televisión, que se va en crucero y todos felices. No, eso está muy bien. Lo malo es cuando nosotros creemos que sin eso no podemos ser felices. Lo malo está cuando nosotros idolatramos eso, pensando que ese ídolo es lo que necesitamos para poder estar sonriendo todo el tiempo. Que si no puedo comprarme el auto, ay, me pongo a llorar, me pongo estresado, me pongo a golpear la pared como Kiko y no puedo ser feliz. Ahí está el problema, iglesia. Cuando yo pongo eso material primero para tratar de ser feliz. Creemos que si no conseguimos eso, no vamos a poder seguir creciendo. Y todos recordamos en la palabra, iglesia, Adán y Eva. ¿Quién los tentó? El diablo. ¿Y qué le dijo el diablo? Necesitas comer este fruto para que seas sabio como Dios lo es, para que seas feliz. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Compraron eso lo que el diablo les dijo. Compraron, sí, necesitamos comer este fruto porque necesitamos ser sabios, porque como la palabra decía, ¿no? Dios sabe que si tú comes esto tendrás sabiduría como Él. Y luego sí, eso es lo que necesitamos. ¿Y qué hicieron? Idolatraron eso, el obtener eso, y cuando ellos idolatran el obtener eso, y trabajan y ponen su esfuerzo para obtenerlo y lo obtienen, ¿qué sucedió? No se dieron cuenta que se habían alejado de la voluntad de Dios. No se dieron cuenta que se habían salido del propósito de Dios.
Y así, iglesia, el diablo nos tiene muchas veces enfocados en cosas materiales, enfocado en las riquezas del mundo, enfocado en que si no tengo eso, si no tengo lo otro, no puedo ser feliz, y nos hace que luchemos y luchemos por todo eso, y cuando estamos ahí luchando, no nos damos cuenta que mientras más yo lucho con mis fuerzas para obtener lo que creo que necesito para ser feliz, más me alejo del propósito de Dios, más me alejo de la voluntad de Dios, de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Iglesia, según el diablo, la riqueza y el ser reconocido es lo que trae la felicidad. Y que eso es lo que el hombre necesita para poder ser feliz. Si recordamos por qué el diablo fue lanzado del cielo con una tercera parte de los ángeles. Porque quería tomarse la gloria que era solamente para Dios. Él quería ser reconocido. Él no quería ser simplemente un ángel de luz. Él quería ser reconocido como Dios. Y quería tomarse esa gloria. Y luchó para tomarse esa gloria. ¿Y a dónde lo llevó esa lucha que él tuvo? Fuera de la presencia de Dios. Fuera de los planes de Dios. Iglesia, muchas veces el diablo está así, intentando poner en el pensamiento del hombre. Necesitas muchas riquezas, necesitas ser reconocido, necesitas mucha fama, necesitas que todo el mundo te reconozca por todo lo que tienes. Siempre he intentado poner esos pensamientos. ¿Pero qué decía nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso Él vino a buscar fama? Si nosotros leemos la palabra en los evangelios, en todo tiempo vamos a leer que Cristo Jesús dijo: no soy yo, es mi Padre. No hablo de mi propia cuenta, hablo lo que escuché al Padre. No hago lo que yo quiero, hago lo que el Padre me manda. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a buscar la gloria del Padre, la gloria de Dios, y eso lo hacía a Él un varón obediente. Esa era la obediencia y la autoridad que él tenía. El no buscar su gloria, el no buscar él ser reconocido, sino que Dios sea realmente reconocido. Que sea Dios el que sea glorificado. Pero ¿qué es lo que intenta el diablo? ¿Qué es lo que intenta el mundo? Voltear eso. Que el hombre sea reconocido. Que el hombre es el que sea puesto por todo lo alto. Que el hombre es el que sea idolatrado. Olvidándose de que nosotros somos creación y que hay un creador que lo hizo todo, y que si nosotros ahora estamos aquí es porque ese creador puso aliento de vida en nosotros, que sin él no estuviéramos aquí, sin él no somos nada. Entonces, ¿quién se merece la gloria? ¿La creación o el creador? El creador. Iglesia, cuando nosotros este micrófono o algún equipo médico que se haya creado, los rayos X o los MRIs que hacen, es muy bueno porque detecta cánceres, detecta muchas enfermedades que antiguamente no se podían detectar. ¿Acaso ustedes han visto personas que agarran a la máquina, la abrazan y dicen: gracias máquina por lo que estás haciendo por mí? ¿A quién le dieron los laureles? Al que inventó la máquina, no a la máquina, porque la máquina no hubiera existido si es que no estuviera el inventor. La máquina no hubiera podido alcanzar por sí solo hacer lo que hace si es que no hubiera habido detrás de esa máquina alguien que hubiera puesto las piezas donde tenían que ser puestas y lo hubiera calibrado como tenía que ser calibrado para que haga lo que la máquina fue hecha para hacer. Y es lo mismo nosotros, iglesia. Todo lo que tenemos en nuestro ser fue puesto por Dios de una manera perfecta. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quería que hiciéramos. ¿Y para qué fuimos creados? Para la alabanza de Él, para alabarlo y glorificarlo a Él. Pero cuando nos olvidamos de eso, iglesia, de que nuestra felicidad
es el ser ya reconocidos hijos de Dios, comenzamos a buscar la felicidad en otros lados, en lo que el mundo llama felicidad, en lo que el mundo dice que es felicidad. Y cuando comenzamos a caminar por esos lugares, por esos caminos, nos alejamos del propósito de Dios. Nos alejamos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos en busca de una felicidad falsa que según el mundo se consigue con las riquezas y el conocimiento que el mundo da. Pero nosotros sabemos que eso no es así. ¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos? Que eso no es así. Que nuestra felicidad no viene de las cosas materiales, sino que nuestra felicidad viene de seguir la palabra de Dios. Vamos a ver un testimonio en la palabra. Vamos a ver a Salomón, el rey Salomón, el hombre al cual Dios le dio mayor sabiduría que cualquier otro hombre en la palabra. Vamos a leerlo. Vamos a ver lo que nos dice Eclesiastés capítulo 2, verso del 1 al 10. Eclesiastés capítulo 2, versos del 1 al 10. Amén. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupara debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Amén. En esta descripción de su vida, Salomón nos muestra que dedicó su sabiduría ¿a qué? Dice a llenarse de tesoros. A llenarse de tesoros, de riquezas, de muchas cosas materiales. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué él decidió llenarse de tesoros, de riquezas, de muchas cosas materiales? Lo vemos en el verso 1. Porque dice que pensaba que eso era la alegría y el gozo que necesitaba su vida. Él, en su sabiduría, pensaba que el llenarse de todas esas cosas materiales y riquezas y siervos y siervas y todas las ovejas y todo lo que se había engrandecido y todo lo que tenía le iba a traer a él ¿qué? Gozo y felicidad. Y comenzó a buscar que ser más grande, dice, hasta llegar a ser más reconocido que cualquiera en Jerusalén, en su época y en todas las épocas. ¡Wow! Y dice la palabra de que él lo obtuvo. Si vemos lo que acabamos de leer, dice que él obtuvo todo eso. Bosques grandes, cómo regarlo, se hizo muchas casas, se hizo de muchos siervos y siervas, se hizo de todo eso. Entonces uno humanamente pensando, uno puede decir, bueno, entonces él lo llegó a obtener. Y si lo llegó a obtener, entonces podemos decir de que él pudo alcanzar la felicidad y el gozo. ¿No es cierto? Porque era lo que él estaba buscando y era lo que él pensaba que le iba a traer la felicidad y el gozo, el llenarse de todo eso. Y lo alcanza. Y se llena de todo eso. ¿Y alcanzó la felicidad y el gozo? Vamos a leerlo. En el mismo capítulo 2, verso 17.
Eclesiastés 2:17. ¿Qué nos dice? Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces todo eso que él almacenó, todo eso que él juntó, ¿lo llevó a ser feliz y gozoso? ¿A dónde lo llevó? Aflicción de espíritu. Amén. Dice que lo llevó a aborrecer su vida porque se dio cuenta que todo eso era vanidad. Y en lugar de obtener montones y montones de alegría y de gozo, llega un tiempo en que lo único que traía, dice, a su vida era aflicción de espíritu. ¿Qué cosa es aflicción? Tristeza. Vamos a leerlo. Aflicción, según el diccionario de la lengua española. Sufrimiento moral, especialmente de tristeza y angustia. Entonces, en lugar de conseguir la felicidad que pensaba que iba a lograr buscando las riquezas del mundo, lo que consiguió fue, dice, tristeza y angustia. ¿Y por qué fue todo eso? Todos lo sabemos, conocemos la historia de Salomón, porque todo eso lo llevó a él a alejarse de la voluntad de Dios, porque todo eso lo llevó a llenarse de mujeres extranjeras, de mujeres que estaban fuera de la voluntad de Dios, que eran fuera del pueblo de Dios, y esas mujeres lo llevaron a él, ¿a qué? A adorar ídolos falsos, a levantar altares falsos, lugares de adoración a ídolos falsos, y entonces todo eso lo llevó a él ¿a qué? A tristeza y aflicción de espíritu. ¡Wow! ¿Y su felicidad? ¿Y su gozo? ¿Dónde está? Porque por lo que entiendo, nada le faltaba. O sea, materialmente, nada le faltaba, ¿no? Tenía siervos, siervas, tenía ovejas, o sea, comida no le iba a faltar, tenía campos, si se aburría de una casa se podía ir a otra casa, o sea, tenía casa de playa, de verano, de invierno, de mañana, de tarde, o sea, tenía para cambiar de casa a cualquier momento, o sea, tenía materialmente todo. Pero dice que todo eso no le trajo a él, o no le dio lo que él pensaba que le iba a dar, que era la felicidad, sino más bien lo que le trajo, ¿qué fue? Tristeza y aflicción. Y eso es lo que el diablo busca, iglesia. Lamentablemente el diablo es astuto, como dice la palabra, y busca padre de mentiras, como el Señor Jesucristo lo llama, y él busca que engañar al mundo, decir, tu felicidad está en las riquezas, tu gozo está en todas las cosas materiales que puedas almacenar en tu vida. Y lamentablemente muchos buscan todas esas cosas y todo eso lo que hace al final es alejarlo de la voluntad de Dios. Pero Salomón se dio cuenta de todo eso al final. Se dio cuenta de que todo eso no era realmente la felicidad que él buscaba. No eran las cosas materiales aquello que le iba a traer el gozo. Y vamos a ver lo que él nos dice después, en el verso 26. En el mismo capítulo 2, verso 26. Amén. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y ¿qué? Y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces vemos que Salomón se da cuenta y nos dice ahora de que Dios da la sabiduría, la ciencia y el gozo. Entonces la sabiduría es el poder ver hacia adelante, hacia lo que a uno sucede, para poder escoger el camino correcto.
La ciencia es aquello que me revela a mí lo que el ojo del hombre no puede ver y nos revela a nosotros lo que nos está revelando ahorita la palabra de cuáles son los planes del enemigo para nosotros estar atentos y poder tomar decisiones correctas. Y dice que también todo eso Dios le añade gozo. Ahora, el gozo que Dios nos añade o ese gozo que Dios nos da, ¿vienen por las riquezas? No, porque si ese gozo que Dios nos da viene por las riquezas, la palabra diría, y Dios da sabiduría, ciencia, gozo, permitiéndole al hombre recoger y amontonar. Pero la palabra no lo divide. Dice que Dios da hasta el gozo, pero al pecador, al que buscó sus propios caminos, sus propios pensamientos, le da el recoger y el amontonar. ¿Por qué? Porque Dios nos habla en su palabra entonces, y nosotros tenemos ahora la revelación de que el gozo que nosotros recibimos de parte de Dios no es el acumular ni el amontonar riquezas ni cosas materiales, sino que es, ahí dice la palabra, esperar de que Dios provea a través de aquellos pecadores que recogieron y acumularon. O sea, nuestro gozo viene de saber que nosotros, en vez de estar luchando con nuestras fuerzas para obtener lo que creemos que nos trae felicidad, nosotros tenemos que esperar en Dios que Él nos dará a nosotros conforme a las necesidades que Él sabe que tenemos. Y ese es nuestro gozo, de saber de que no estamos desamparados, de que no estamos caminando solos, sino que nuestro Padre que está en los cielos, que nos escucha en lo secreto, nos recompensa en público. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener la sabiduría, la ciencia, sabiendo que nuestro gozo es el poder esperar en Dios. Pero hay muchos que se encargan de recoger y de amontonar, ¿no? Ay, yo necesito todo esto, yo necesito. Están como los dibujitos, no sé si en la época de ustedes, de Rico MacPato, ¿no? Que tenía su bóveda y hasta que le faltaba una monedita y se daba cuenta. Creo que hasta las monedas, si mal no recuerdo, le había puesto nombre a todas las monedas. Y ahí tengo que amontonar. Y muchas veces, cuando nosotros estamos así en ese pensamiento de amontonar, de recoger todo el día, todo el tiempo, lo que estamos haciendo, iglesia, muchas veces es abandonar o dejar de lado lo que realmente importa o interesa, que fue el primer ministerio que Dios nos entregó. ¿Cuál es el primer ministerio que Dios nos entregó a todos nosotros? Nuestra familia. Nuestra familia es el primer ministerio que Dios nos ha entregado, y eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo cuidemos. Pero cuando nosotros nos ocupamos de otras cosas y buscamos es que escuchar al diablo. Sí, necesitas esto para ser feliz, necesitas lo otro para ser feliz, necesitas amontonar, necesitas recoger, necesitas llenarte de todo esto para ser feliz. Entonces lo que estamos haciendo es entregar nuestro corazón al diablo, nuestro corazón al mundo, y diciendo, sí, mi felicidad va a depender de lo que el mundo diga. ¿Por qué? Hace muchos años recordamos cuando hubo problemas con las casas en Estados Unidos, que los precios se vinieron abajo. ¿Cuántas personas se afligieron? ¿Cuántas personas se quitaron la vida? ¿Por qué? Porque habían puesto su dependencia en las cosas materiales, su confianza en las cosas del mundo. Pero todos sabemos, como nuestro Señor Jesucristo dice, que todo eso se va a podrir, se va a corroer. O sea, en algún momento se va a acabar, se va a terminar. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en ello, si yo pongo mi confianza de no caerme en esta mesa, ¿qué pasa cuando esta mesa no esté?
no puedo mantenerme en pie, porque puse mi confianza en esta mesa y no aprendí a mantenerme en pie si que no veía la mesa ahí. Y es lo mismo a veces, iglesia. Ponemos nuestra confianza en lo que podemos ver, en las cosas materiales del mundo, en nuestras cuentas bancarias, en los lujos, en las cosas que tenemos. Y según nosotros, no podemos estar de pie, o llamémoslo gozosos, si es que no veo que tengo eso. Y cuando eso no está, no aprendí a mantenerme en pie. O sea, no aprendí a estar en gozo cuando eso no estaba. ¿Pero qué nos dice Pablo, el apóstol Pablo? Yo aprendí a vivir en todo tiempo. Aprendí a vivir en la pobreza y en la riqueza. ¿Por qué? Amén, porque su fortaleza, donde él se apoyaba, no era lo material del mundo, era Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? El Verbo hecho carne, la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a apoyarnos aquí, no importa lo que se mueve en el mundo, no importa lo que pase en el mundo, no importa lo que se termine en el mundo, nosotros vamos a seguir de pie porque aprendimos a no mantenernos en pie o en gozo por lo que veíamos en el mundo, sino por lo que leíamos de la palabra de Dios. ¿Amén? Estamos recibiendo. Tenemos que entender, iglesia, el peligro de las consecuencias que pueden traer a nosotros cuando dependemos solamente de las añadiduras. Porque lo material, todo eso también viene de Dios. La palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? ¿Y qué es el resto de cosas? Lo material. Lo que vemos. Nuestro trabajo, nuestro sueldo, el dinero, nuestro auto, la casa, todo. Todo es el resto. Entonces todo eso también viene de Dios. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que cuando yo busco de Dios solamente por las añadiduras y no lo busco por quien es Él. El peligro es cuando yo pongo mi confianza o mi alegría cuando recibo de Dios añadiduras. Pero cuando sucede lo que la palabra dice, Cristo Jesús nos dice en Apocalipsis, que Dios cierra puertas que nadie puede abrir, cuando esa puerta no se puede abrir, y pusimos nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra confianza en que lo voy a recibir sí o sí. ¿Qué pasa cuando la puerta se cierra? Me alejo de Dios. Nos alejamos de Dios. Y es lo que el diablo le dice a Dios acerca de Job. ¿Acaso Dios te sirve de balde? O sea, en otras palabras, es una expresión que dice, ¿acaso Job te sigue gratis? Él no te está siguiendo gratis. Él te está siguiendo porque tú le estás dando todas estas añadiduras. Él te está siguiendo porque está viendo sus ovejas, porque está viendo sus camellos, porque está viendo sus siervos, porque está viendo todo lo que tú le estás dando. Por eso te está siguiendo Él. Y eso es peligroso, iglesia, cuando nosotros seguimos a Dios simplemente por las añadiduras. Cuando yo pongo mi gozo, cuando recibo y me olvido que Dios tiene planes de bien para mi vida y que para que esos planes de bien se cumplan en mi vida, algunas veces no voy a recibir lo que estoy pidiendo. Pero si yo puse mi confianza en que sí lo tengo que recibir, muchas veces me alejo de Dios, iglesia. Y ahí está el peligro, el poner nuestra confianza en los milagros y no en aquel que hace el milagro. El poner mi confianza en recibir lo que pienso que tengo que recibir y no poner mi confianza en que si estoy recibiendo es porque Dios sabe que lo necesito. Y si no estoy recibiendo es porque Dios sabe que no lo necesito. O no es el tiempo, no es el momento. Y el diablo le decía a Dios, este Job te sigue porque tú le estás dando. Este Job te sigue porque tú le abres, como decir, las ventanas del cielo y derramas sobre él bendición hasta que sobreabunde. Por eso te está siguiendo él. ¿Y nosotros estamos en eso? ¿Seguimos a Dios por eso?
estamos siguiendo a Dios simplemente cuando vemos la sobreabundancia venir a nosotros? ¿O estamos siguiendo a Dios por el beneficio que ya Dios nos ha dado? Porque sí, en parte tenía razón el diablo, porque lo estamos siguiendo por un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que hemos obtenido de Dios? Amén, la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Ya hemos obtenido ese gran beneficio. Y ese beneficio nos lleva a otro beneficio. ¿Cuál es el otro beneficio? El poder predicar su palabra y su evangelio. Y ese beneficio nos lleva a otro beneficio. ¿Cuál es eso? El poder exaltar el nombre de Dios. Esos son nuestros beneficios. No las cosas materiales. Esas son añadiduras. Tenemos que seguirlo a Dios por los beneficios que ya Él nos ha entregado. Beneficios, como dice la palabra, que nosotros no merecíamos. O alguien de aquí dice, no, yo sí lo merecía. ¿Alguien de aquí piensa que sí lo merecía? No, no lo merecíamos. Pero por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se jacte. O sea, no hay nadie que pueda decir, yo sí. El beneficio más grande que Dios nos ha dado es el poder entrar delante de su presencia a través de la cruz de Cristo Jesús, el cual volvió a unir lo que el pecado del hombre rompió. Ese es el beneficio. Por eso tenemos que seguirlo a Dios, por lo que nos ha entregado que no merecíamos a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y seguimos a Dios por aquello que Él hizo a través de su Hijo amado Cristo Jesús, créanme, en nuestro corazón hay gozo, en nuestro corazón hay alegría. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice, aquel que nos entregó a su Hijo, no nos entregará todas las cosas juntamente con Él. ¿No dice así la palabra? Aquel que nos entregó a su Hijo no nos entregará todas las cosas juntamente con Él. ¿Y no hay gozo en eso? ¿Qué son todas las cosas? Mi paz os dejo, mis paz os doy, no como el mundo se las da. Esa paz que no tiene precio, esa paz que todos buscamos, esa paz que no vamos a encontrar en el mundo, porque nuestra paz no viene del mundo, viene de lo que Cristo nos puede dar, y no como el mundo las da. Amén. Y Job lo entendió. Job entendía eso. Y lo vamos a ver. En el verso 21 vamos a leer de nuevo que decía Job 1:21. Amén. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? ¿Quién dijo estas palabras? Job. Pongámosle un par de minutos antes de que él dijera estas palabras, ¿qué noticia había recibido? Que había perdido todo, sus hijos, su ganado, sus siervos, todo. Entonces, humanamente, podríamos decir nosotros que alguien que había perdido todo, alguien que quizás podríamos decir que estaba en la total miseria, que estaba en los más bajos, ¿podría decir esas palabras? ¿Podremos nosotros decir esas palabras? Después de recibir una noticia tan grande y decir, Señor, tú diste, tú quitaste, sea bendito tu santo nombre. ¡Wow! Por eso era Job. Por eso Dios decía que Job era un varón perfecto y recto. Porque a pesar de las situaciones que Job estaba pasando,
a pesar de las cosas que Job estaba viviendo, Job, ¿qué hacía? No dejaba de exaltar el nombre de Dios. ¿Qué nos decía el verso 20? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró. Con esta palabra, iglesia, podemos entender de que, claro, a Job le dolió perder sus hijos. Le dolió perder sus cosas, sus ovejas, su dinero. Quizás le había costado un tiempo poder almacenar todo eso, obtener todo eso. Y claro que le dolió. Porque dice que rasgó su cabeza, su manto y su cabeza. Pero todo esto no lo llevó a él a alejarse de Dios. Más bien, ¿a qué lo llevó? A adorar a Dios. Perdió todo. Perdió sus hijos, su ganado, sus siervos, todo. Y esto lo llevó a él a decir: Señor, sí, conoces mi corazón. Conoces que estoy afligido. Claro, me duele. Claro, lo estoy sintiendo. Pero Señor, ni aún así voy a dejar de adorarte. Y por eso yo siento de que Dios lo llama a él un varón perfecto y recto. ¿Saben por qué? Porque Dios conocía el corazón de Job. Dios conocía el corazón de Job y sabía que esas palabras que salían de la boca de Job eran lo mismo que el corazón de Job sentía. A veces a nosotros nos es fácil decir: ¿cómo estás, hermano? Muy bien, gloria a Dios. Cuando adentro estamos, a veces no tan bien, ¿no? Cuando adentro estamos quizás a un pequito de reventar. Pero por lo que yo siento aquí, el corazón de Job no estaba así. Su corazón estaba tal y como sus palabras lo decían. Señor, sí me duele, pero te alabo. Sí me duele, pero te sigo adorando. Porque yo no te estoy siguiendo por los milagros ni por las cosas materiales. Te estoy siguiendo por quien tú eres. Un hombre perfecto y recto. Y vamos a recordar, porque en el verso 22, Dios manda a escribir estas cosas. Vamos a ver el verso 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios, ¿qué cosa? Despropósito alguno. ¿Qué significa despropósito? Para poder entenderlo. Job capítulo 1, verso 22. ¿Qué significa despropósito? Porque dice que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es despropósito? Dice, despropósito, dicho o hecho fuera de razón, de sentido o de conveniencia. Entonces, por lo que entendemos, que la palabra nos dice, cuando Job se postra a orar y adorar a Dios, dice que él no puso o no atribuyó despropósito alguno a Dios. O sea que cuando él se postra a adorar, él no se postró a quejarse, él no se postró a reclamarle a Dios. Él no se postró a decirle: Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por todo esto? Si mira, yo he sido fiel, yo he sido así, yo he sido así. Señor, ¿por qué mis hijos se tuvieron que morir? Si mira, yo daba holocausto todos los días y era fiel con mis holocaustos todos los días. Señor, ¿por qué yo? Por lo que yo entiendo, cuando Job se postra delante de la presencia de Dios, no fue para quejarse de Dios ni para reclamarle a Dios nada, sino fue para darle gracias y gloria a pesar de las cosas que estaba pasando. A pesar de que ante los ojos del hombre esas cosas eran quizás muy malas para la vida de Job, para la vida de cualquier hombre, a pesar de todas esas cosas, Job nunca atribuyó un despropósito a la voluntad de Dios. O sea, nunca le dijo: Dios, te has equivocado.
Te equivocaste conmigo, Dios no era conmigo, era con el impío de allá. ¿Por qué me pasa a mí que le pase al impío que está allá afuera? No, Job no hizo eso. Job no le atribuyó a Dios ningún error. Y sobre todo eso, Job no le atribuye al enemigo el poder que el enemigo no tiene. Si vemos ahí, Job dice, Dios me dio, Dios me quitó. Pero todos sabemos que no fue Dios. Dios lo permitió, pero fue el enemigo que se lo quitó. Pero en el corazón de Job, era un corazón tan recto, tan perfecto, que ni siquiera dijo el enemigo me lo quitó. No, Dios, tú permitiste de que esto sucediera. Porque son tus planes. Y eso, iglesia, es lo que muchas veces a nosotros nos falta. A veces estamos, ay, que el enemigo me hizo esto, que el enemigo me puso esta traba, que yo me tropecé porque el enemigo vino y me lanzó esta piedra y no pude, que el enemigo me quitó, que el enemigo... Iglesia, ¿acaso no tenemos un Dios más poderoso que el enemigo? ¿Acaso tu Dios no es más poderoso? O en algunas cosas solamente Dios es poderoso y en otras el enemigo es más poderoso. Si sucede, es porque Dios lo permite. Y es lo que Job estaba diciendo aquí. En ningún momento Job dice, el diablo me lo quita. Señor, son tus planes. Porque aún el diablo obedece la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo era tentado, ¿qué le dijo al diablo al final? Vete de aquí. ¿Y qué dice la palabra? Y el diablo se alejó. Si el diablo fuera más poderoso, no le hubiera dicho, pero ¿y tú quién eres? No le dijo eso cuando Pablo y Silas estaban predicando. Dice que los hijos de unos profetas de la calle estaban ahí y decían, en el nombre de Pablo, del Dios que Pablo sigue, te decimos, suelta esa, sale el espíritu inmundo. Y decir, a Pablo conocemos, Jesucristo sabemos quién eres, pero tú quién eres, le dijeron, ¿no? Pero nosotros, ¿quiénes somos? Amén. Sellados con el Espíritu Santo. Y quien está en nosotros, ¿qué es? Más poderoso que quien está en el mundo. Pero a veces, iglesia, atribuimos despropósitos. El diablo me lo quitó, el diablo. Iglesia, somos hijos de Dios. Somos la niña de sus ojos y estamos en la palma de sus manos. Y lo que sucede en nuestras vidas, dice la palabra, todo obra para bien en aquel que con un propósito fueron llamados, aquellos que lo aman. Es parte del plan de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Como decía Job, tú diste, tú quitaste, y aquí estoy yo alabándote y adorándote, porque tus propósitos, tus planes son buenos, agradables y perfectos. ¿Amén? Amén. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Todavía falta, todavía una hora más. Gloria al Señor. Job reconocía que todo era parte del plan de Dios. Y al reconocer esto, él en todo tiempo alababa y adoraba. Se mantuvo firme en su alabanza, firme en su adoración. No como niñito ahí, ay, ¿por qué papi no me dices esto? Y se pone a hacer berrinche. No, él estaba firme. Y era un joven maduro, como dice la palabra. Ay, que todavía te has quedado como niño, debiendo ser maestro, sigues siendo un niño con necesidad de la leche. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es esa leche? La palabra. Cuando nos quedamos como niños, quiere decir que yo no busqué el alimento sólido por mi cuenta, sino que fui ¿para qué? Para que el líder, el amigo, la amiga me dé la papilla en la boca. Y esa papilla muchas veces no me ayuda a crecer. ¿La papilla la practicamos? Entonces nuestros dientes no se refuerzan, no se ponen duros. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos comiendo papilla toda nuestra vida? Tendríamos una dentadura débil. La carne, el masticar, eso fortalece los músculos de acá. Y es lo mismo en la palabra, iglesia.
Si yo solamente voy para que me den papilla toda mi vida, ¿cómo va a estar mi corazón, mi músculo? Débil. Y el primer zamacón, me pongo a llorar. Ay, que me duele. Ay, que se me cayó el diente. Pero cuando nosotros estamos fortalecidos en la palabra, iglesia, no importa lo que el diablo haga, estamos fuertes. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que el Señor no pone carga que no sabe que vamos a poder sobrellevar. Y si Él lo permitió es porque Él sabe que vamos a sobrellevar, no importa lo que el diablo haya querido poner. Mi Dios está sobre Él. Y si Dios sabe que yo no voy a poder sobrellevarlo, le va a decir al diablo, detente, ya no lo hagas más. ¿No se lo dijo al diablo cuando le dijo a Job? Toca todas sus posesiones, pero a él no me lo toques. ¿Qué hizo el diablo? Obedecer. Tuvo que obedecerle. Y es lo mismo, iglesia, y ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que está por encima de todo. Y aún el diablo tiene que obedecerle. Así que no atribuyamos despropósito alguno a las cosas que nos pasan en la vida, sino que en todo alabemos y adoremos a Dios. Amén. Cuando Job alaba y adora a Dios y no le atribuye ningún despropósito alguno, ¿qué recibe Job? Si vamos hasta el último capítulo, vamos a saltearnos todo y vamos hasta el último, hasta el 42. ¿Qué podemos decir? Que todo esto que Job hizo, de alabar a Dios en todo tiempo, de reconocer su santo nombre y su poder, de reconocer que Él estaba en control de todo, de reconocer que Él dio, que Él quitó, ¿qué lo lleva a Job? Muchas veces, cuando yo leía esta palabra, yo pensaba de que la fidelidad de Job, la alabanza y el reconocimiento que Job le había entregado a Dios a través de su alabanza y su adoración, yo pensaba que todo esto le había llevado a Job a recibir esto. Vamos a verlo. Job 42, versos 10 al 13. Yo siempre pensaba que esto era lo más grande que Job había recibido. Y dije, wow, y siempre decía, wow, esa fidelidad lo llevó a Job a recibir todo esto, que era lo más grandioso que pudo haber recibido. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Job 42, 10 al 13. ¿Amén? Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué recibió Job? La palabra dice que recibió el doble de todo. Dios aumentó al doble todo eso. Y yo siempre pensaba y decía, wow, eso era lo que Job necesitaba para que ahora su aflicción sea quitada y él sea feliz. Yo siempre pensaba, wow, ahora Job debe estar un hombre gozoso porque ahora tiene el doble de todo de lo que antes tenía. De todo lo que perdió, ahora tiene el doble. Ahora tiene más bueyes, tiene más asnas, tiene más camellos y tiene 7 hijos más. O 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. O sea, el doble, porque los otros, por más que murieron, siguieron siendo sus hijos, ¿no? Algunos siempre decían, pero ¿por qué el doble? Si solo eran 7, 14. No, porque por más que mueran, siguen siendo sus hijos. Entonces sigue siendo el doble. Entonces, yo antes pensaba que esto era lo que a Job le había traído, o lo que Job necesitaba para ser gozoso. Pensaba que esto era lo que Job necesitaba para que ese gozo viniera a él. Pero hoy
hemos visto que Dios nos ha hablado en la palabra de que el gozo que Dios tiene para nuestras vidas no está en lo material. El gozo que Dios ofrece a nuestras vidas no está en las cosas, en las riquezas del mundo, ni en las cosas materiales. Entonces, ¿qué fue lo que Job recibió realmente que le llenaron de gozo a él? ¿Fue las cosas materiales? ¿Qué fue lo que recibió? Vamos a verlo, porque la palabra también lo dice. Vamos a retroceder un poco y vamos a leer Job 42, versos del 1 al 6. Juanito, por favor. Job, capítulo 42, versos del 1 al 6. ¿Amén? Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué fue lo que trajo el gozo a Job? ¿Qué fue lo más maravilloso que la fidelidad de Job trajo a su vida? Que su relación con Dios había crecido. Su relación con el Padre había llegado a otro nivel. Job decía: yo antes creía en un Dios que había escuchado por ahí. Yo antes creía en un Dios que había escuchado de mis padres, de mis abuelos, de muchos testimonios por ahí. Pero ahora yo creo en un Dios al cual estoy viendo. Ahora yo creo en un Dios al cual veo glorificarse en mi vida. Ahora Job podía conversar con Dios de una manera diferente. Quizás alguien siempre estuvo Dios ahí, pero no sabemos si Job tenía esa relación. Pero Job le dice: ahora yo tengo una relación contigo en la que yo puedo preguntarte y sé que tú me vas a responder. Ahora yo tengo una relación de que solamente no te he escuchado por ahí de muchos decir que hay un Dios, sino que ahora mis ojos pueden ver tu gloria. ¿No es eso maravilloso? Lo más maravilloso que Job recibió por su fidelidad, por su adoración, fue ese crecimiento espiritual en su relación con Dios. Y eso es lo que necesitamos para nuestras vidas, iglesia. Cuando nosotros pasamos por pruebas y dificultades, cuando Dios permite en nuestras vidas que pasamos por situaciones difíciles, ¿para qué es? Para que aprendamos a confiar en Él. Para que aprendamos a confiar en Él. Para que ahora nuestra relación con Él crezca, para llevarnos a otro nivel. ¿No dice acaso la palabra que las pruebas son necesarias en nuestras vidas? Para desarrollar esa paciencia en nosotros. Y cuando desarrollemos esa paciencia, ¿qué significa? Un crecimiento en nuestras vidas. Crecimiento espiritual. Crecimiento en nuestra relación con Dios. Dice que cuando un ateo pasa por situaciones difíciles, lo primero que dice es: ay, Dios mío. Creció su relación. Pasó por eso, para que ahora de sus labios comience a declarar el nombre de Dios. Iglesia, Dios permite esas situaciones en nuestras vidas para que nuestra relación crezca. Pero para que nuestra relación crezca, tenemos que ser como Job. ¿Cómo? ¿No? Buscar a Dios por los milagros.
buscarlo a Dios por quien es Él. No buscarlo a Dios simplemente cuando necesito un milagro y necesito que una puerta se abra, sino buscarlo aún cuando la puerta se mantenga cerrada. No buscarlo a Dios cuando recibo lo que yo pienso que necesito para ser feliz, sino que seguir buscándolo y adorándolo cuando no recibo lo que yo pienso que necesito, confiando en que si Él no dio, es porque Él tiene planes mejores para nuestras vidas. Que si Él no permitió que esa puerta se abriera, es porque Él sabe qué cosas maravillosas aún vienen para nosotros. Pero dice que ahora Job podía preguntarle a Dios: Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Seguiré dando holocausto por mis hijos? ¿Seguiré haciendo esto? ¿Seguiré haciendo lo otro? ¿Y qué iba a hacer Dios? Responderle, guiarlo, llevarlo por el camino que Dios tenía para él. Pero si antes, cuando lo perdió todo, Job seguía alabando a Dios, ¿cuánto más ahora continuará fiel? Pero si antes, cuando lo perdió todo y continuó alabando a Dios, Dios siguió siendo fiel, ¿cuánto más ahora? Iglesia, ¿estás alabando a Dios en todo tiempo? ¿Estás alabándole a Él cuando la puerta se abre y cuando la puerta se cierra? ¿Estás alabándole cuando llueve sobreabundancia de los cielos o cuando ni una gota siquiera cae? ¿Estás alabándole? ¿Estás atribuyéndole a Él un despropósito o estás confiando en sus propósitos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Estás pasando por situaciones que quizás te están llevando a tener temor, a tener miedo? El verdadero temor de Job no era perder las cosas materiales, sino alejarse de la voluntad y del propósito de Dios. Y ese tiene que ser nuestro temor, iglesia. Nuestro temor no tiene que ser si voy a perder esto, voy a perder lo otro. ¿Cuántos muchas veces no quieren recibir a Cristo Jesús como su Salvador porque piensan que venir a la palabra significa perder noches de estar en un pub, perder noches de estar bebiendo, perder noches de estar quizás bailando, perder situaciones que quizás para ellos piensan que eso les trae felicidad? Y por eso no aceptan a Dios. Pero nosotros que estamos aquí sabemos y reconocemos que nosotros hemos tomado la mejor decisión. Porque el gozo y la felicidad realmente está en conocer la palabra de Dios. No en lo que el mundo piensa, no en lo que el mundo da, no en lo que el mundo ofrece, sino en lo que Dios ya hizo por nosotros. Iglesia, por eso nosotros tenemos una cruz vacía, para recordar de que Cristo ya murió por nosotros. Ya nos dio el regalo más grande, el gozo más grande. ¿No dice la palabra que ahora podemos entrar confiadamente al trono de gracia donde recibiremos el oportuno socorro? ¿No es eso grandioso? De saber que si estoy en aflicción, si algo me está pasando, puedo ir delante de la presencia de mi Dios, de mi Padre, arrodillarme y decirle: Señor, como decía Job, yo preguntaré y tú responderás. El saber que a pesar de mi pecado, de mi mancha, de lo que he estado pasando hasta ahora, que quizás no he estado confiando en Él, que quizás no he estado alabándole todo tiempo, pero el saber de que abogado tengo delante de Dios y que es Cristo Jesús. ¿Que no estamos yendo solos? De que cuando nosotros entramos delante de su presencia, Dios no nos está viendo a nosotros, sino está viendo a su Hijo en nosotros. De saber que Él pasa por alto nuestros pecados pasados y nos da una nueva vida. ¿No es eso motivo de gozo, de felicidad, de alegría?
el poder tener lo que antes por nuestras obras no podíamos. Los escribas y fariseos, hasta el último momento, dice que cuando Poncio Pilatos estaba, ¿a quién suelto? Él le decía, a Barrabás, gritaba. Y cuando les dice, pero quieren que crucifique a su rey, él no es nuestro rey. ¿Estaban con gozo? ¿Por qué estaban con rabia? Porque estaban negando a Cristo Jesús en sus vidas. No lo estaban aceptando. Ellos pensaban que su gozo iba a venir cuando Cristo muriera. Ellos pensaban que su gozo iban a hacer fiesta cuando Cristo Jesús en aquella cruz derramara su última gota. Pero cuando eso sucedió, ¿les trajo gozo a ellos? ¿A quién les trajo gozo? A nosotros, que fuimos injertados como hijos de Dios. ¡Wow! Ese es el gozo, iglesia. Sigamos a Dios por quien es y no por los milagros. Porque el gozo que viene de Dios no es el mismo gozo que el mundo quiere darnos. Lo material, las cosas que suceden, lo que perdemos y lo que ganamos y todo eso, es parte del plan de Dios. Lo que no tenemos, si no lo tengo, gloria a ti, Señor. Si lo tengo, gloria a ti, Señor. Tú sabes por qué. Pero que nuestro corazón esté entregado a lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y para eso tenemos que leer su palabra. Porque quizás en el pensamiento de Job estaba, bueno, ahora tengo el doble de todo, me va a tomar más cuidar todo eso. ¿Y cómo lo iba a hacer ahora? Como él mismo lo dijo, Señor, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Queremos cuidar lo que tenemos? Aquí está la respuesta. Aquí está todo lo que vamos a necesitar. Así que, iglesia, fortalezcámonos en el gozo de Dios. Y ese gozo está en leer su palabra. Porque ahí están las armas que necesitamos para poder defendernos de todo lo que se mueva alrededor nuestro. Pero sobre todo, aquí están las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y vamos a entender que todo lo que está sucediendo en el mundo ahora no es un despropósito de Dios, como quizás algunos se lo atribuyen en su temor o en su angustia. Lo que está sucediendo ahora es parte del propósito de Dios que Él dejó escrito en su palabra, que tenía que suceder para que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. O no está así escrito. Pero muchos dicen, ay, con sus actos como que dice el Señor, es un despropósito tuyo, se te escapó de las manos. La pandemia se te escapó de las manos. No, iglesia, todo es parte del propósito de Dios. Todo es parte de sus planes para que la Escritura se cumpla y podamos nosotros, su iglesia, ser arrebatados y ser llevados delante de su presencia. Así que gocémonos. ¿No queremos estar ahí? En esas calles de oro y de cristal. Entonces gocémonos, porque todo lo que está sucediendo nos está llevando al cumplimiento de la palabra, iglesia. Es emocionante ver que la palabra se está cumpliendo, porque si aún en esas situaciones que ante nuestros ojos se ven difíciles se cumplen, quiere decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo, que también se va a cumplir, está cada día más cerca. Así que gózate, iglesia, no por el milagro, sino por lo que es Dios, aquel Padre amoroso, aquel Padre que tiene ese amor ágape y sublime para sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque hoy has hablado las vidas y nos has mostrado, Señor, tu gran amor y tu gran misericordia, Padre. Bendito Dios Santo, tú conoces nuestros corazones, Señor.
así como conocías el corazón de Job, Señor bendito Dios, y lo llamaste perfecto y recto, temeroso de ti, Señor. Un varón, Señor, que estaba alejado del pecado, Señor bendito Dios amado. Tú conoces su corazón y ahora sí conoces el nuestro y sabes cómo estamos ahora. Conoces, Señor bendito Dios, cuando te hemos alabado y conoces, Señor, cuando hemos renegado quizás de ti, Señor. Conoces cuando nos hemos alejado y conoces, Señor, cuando hemos seguido nuestros propios pensamientos sin, Señor bendito Dios, seguir tus planes. Pero hoy estamos aquí, Señor, con este corazón contrito y humillado que tú no despreciarás, Señor. Con este corazón, Señor bendito Dios, que está, Señor bendito Dios, listo para recibir de ti, Señor, aquel gozo que solamente tú puedes darnos, Señor bendito Dios. Por eso hoy, Señor, me entrego a ti, Señor, como esta vasija de barro, Señor, para que seas tú, Señor, destruyendo, Señor, mis pensamientos, mi pasado, mi vida, Señor, y puedas construirme una vasija nueva conforme, Señor, a ti te plazca, Señor, porque en tus manos, Señor, yo soy el barro y tú eres el alfarero, bendito Dios amado. Y en este tiempo, Señor, te pido, Señor, que hagas de mí conforme a tu voluntad, Señor. Y tu palabra dice que nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria de tu santo nombre. Por eso quiero ser esa vasija que te alaba en todo tiempo, que te alaba en todo momento. Esa vasija, Señor bendito Dios, que no importa la situación que pase, Señor, mis manos siguen levantadas hacia los cielos y mis rodillas siguen, Señor, en el suelo, Señor, dándote gloria y dándote honra, Señor bendito Dios, porque si tú permites esas situaciones en mi vida, es porque tú tienes planes de bien y no de mal para mí, como dice tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios santo, ayúdame a que nuestro corazón crezca, Señor. A que nuestros pensamientos sean renovados día a día, Señor, y podamos reconocer aquellos engaños del enemigo, Señor. Aquellos engaños que nos llaman a nosotros a almacenar, a recoger, Señor, y almacenar toda esa riqueza, Señor, bendito Dios, creyendo de que todo eso nos traerá felicidad. Pero hoy hemos visto en tu palabra, Señor, que a pesar de todo eso, Señor, Salomón, Señor, no fue feliz. A pesar de todo eso, Señor, el gozo que él pensaba tener no vino a él. Más bien lo que vino a él fue tristeza y angustia de espíritu, Señor. Porque hizo de aquellas cosas sus ídolos. Oh, Señor, ayúdanos, bendito Dios, a poder buscar tu reino y tu justicia, Señor, sabiendo que lo demás tú añadirás. Porque tú conoces nuestra necesidad, Señor. Y si tú nos das lo que tenemos es porque sabes que eso es lo que necesitamos. Danos sabiduría, Señor, bendito Dios, para caminar conforme a tu palabra y a tu voluntad. Perdona, Señor, bendito Dios, si en un momento, Señor, hemos renegado de ti. Si en algún momento, Señor, bendito Dios, nos hemos alejado aún en pensamiento de ti, Señor. Perdona, Señor, si en algún momento, Señor, hemos pensado en ya no seguir más tu camino ni tu palabra, Señor, porque quizás no le encontrábamos un propósito. Pero hoy, Señor, tu palabra nos ha mostrado que en todo hay un propósito. Tu palabra nos ha mostrado, Señor, bendito Dios, que todo, Señor, lo que sucede en nuestras vidas es parte de tu plan, Señor. Por eso hoy yo te alabo, hoy yo te adoro, hoy yo exalto tu santo nombre. Y ayúdanos, Señor, a ser como este varón perfecto, Señor, y recto, alejado del pecado y temeroso de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a que a pesar de que nuestro corazón se llene de dolor, de tristeza, de angustia, nunca dejemos de adorarte. Nunca dejemos de alabarte y de exaltarte, Señor. Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas. Ayúdanos a entender los planes que el Padre tiene para nosotros. Ayúdanos a recibir esos planes y a movernos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu voz, a que nuestro oído espiritual se afine para escuchar tu palabra, para poder preguntar, Señor, y que tú respondas a nuestras vidas. Oh, Señor, desnudo nací del vientre de mi madre, y desnudo he de irme. Tú diste, tú quitaste. Sea bendito tu santo nombre. Dígale a Dios, iglesia, sea bendito tu santo nombre. Te bendigo en este tiempo, Señor. Te bendigo. A pesar de la situación que estoy pasando, a pesar de lo que estoy enfrentando, te bendigo. Sea bendito tu santo nombre.
Abra su corazón, iglesia. Deja que el Espíritu te ministre. Deja que el Espíritu siga ministrándote, hablándote, y bendice su nombre. Bendice su santo nombre. Bendícelo a Él. No es el hombre, es Él. No es palabra de hombre, es su palabra. Deja que esta semilla caiga en tu corazón y siga creciendo. No rechaces esta semilla. Deja que caiga ahí, en buena tierra, y que tenga el crecimiento que Dios quiere. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón y por primera vez la has escuchado, y hoy tu corazón se llenó de gozo y tu corazón, de hecho, yo quiero empezar a caminar en ese camino, yo quiero empezar a alabar y adorar a Dios, yo quiero empezar a escuchar su voz, quiero entregarle mi vida a Él para que sea Él quien guíe mis pasos. Si hoy tú quieres entregar tu vida a Él, si hoy tú quieres entregarle tu corazón, la palabra dice que tienes que confesar con tus labios y creer con tu corazón de que Cristo Jesús es tu Salvador. Así que si hoy tú quieres entregarle tu vida a Él, te invitamos a que repitas con nosotros esta oración de fe, oración que tiene que salir de lo más profundo de tu corazón para entregar tu vida. Pero si tú ya le habías entregado tu vida, pero por circunstancias o razones que solo tú conoces y que Dios sabe, hoy quieres reconciliarte con Él. Si te alejaste de Él, pero hoy dices en tu corazón el volver a Él, volver a ese primer amor, volver a ese pacto inicial que habías hecho con Él. Así que si tú quieres volver a sus caminos y reconciliarte con aquel que te salvó, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que estés entregando tu vida por primera vez o estés reconciliándote con Él, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi corazón. Y hoy yo reconozco mis pecados, mis faltas, mis rebeliones. Pero hoy, Señor, yo he conocido de tu gran amor y tu gran misericordia. Hoy he sentido tu perdón, Señor. Por eso hoy yo te entrego mi vida y me reconcilio contigo y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo te hago dueño de todo mi ser. Hoy te pido, Señor, que cambies en mí y que transformes en mí todo lo que necesita ser cambiado. Ayúdame a moverme conforme a tus planes, conforme, Señor, a tu guianza, conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy me llamaste con esos lazos de amor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser de testimonio para muchos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.